profesor, compañeros, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo hidrológico y sus procesos. En la diapositiva siguiente vamos a ver los integrantes que estamos conformando este grupo. El ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Es la sucesión de etapas la que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la atmósfera o viceversa. El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio indefinido o permanente. Este movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas. La primera, el Sol proporciona la energía para elevar al agua. Esto se llama evaporación. La segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensa y descienda. A esto se llama precipitación y escurrimiento. Evaporización es el proceso utilizado para convertir el agua líquida en estado gaseoso, ¿no? La evaporización solo puede suceder si el líquido está en presencia, ¿no? También se requiere que la humedad de la atmósfera sea menor que la superficie de la evaporación, ¿no? Un ejemplo de esto sería el sudor de nuestra piel, que después de realizar algún esfuerzo físico o trabajo se va, ¿no? Se desaparece. Condensación. El cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y se pasa a forma líquida. O sea, mejor dicho, es la forma inversa que la vaporización, ¿no? Y se produce de paso que estado gaseoso a estado sólido de manera directa, ¿no? Es el proceso que es dominado por sublimación inversa o deposición. Dentro de los procesos del ciclo hidrológico tenemos la precipitación. Se le denomina precipitación a toda el agua meteórica que cae en la superficie de la Tierra, tanto de forma líquida como son las lloviznas, las lluvias, y sólida como son las nieves y el granizo, y las precipitaciones ocultas que son los rocíos, la helada blanca, entre otros. Ellas son provocadas por un cambio de temperatura o de la presión. Para la formación de la precipitación se requiere de la condensación del vapor del agua atmosférico. La saturación es una condición esencial para desbloquear la condensación. Dentro de los tipos de precipitación tenemos la convectiva, la orográfica y la frontal. La convectiva resulta de una subida rápida de las masas de aire en la atmósfera. La precipitación que resulta de este proceso es generalmente tempestuosa, de corta duración, de intensidad fuerte y poca extensión. La precipitación orográfica, este tipo de precipitación se relaciona con la presencia de una barrera topográfica. Las características de orografía dependen de la altitud, pendiente y su orientación. En general presentan una intensidad y una frecuencia regular. La precipitación frontal se asocia a la superficie de contacto entre la temperatura de la masa, la humedad y de los diversos índices de recorridos. Los frentes fríos crean precipitaciones cortas e intensas y los frentes calientes generan precipitaciones de larga duración pero no muy intensas. Dentro de los procesos hidrológicos tenemos a la infiltración. Esto ocurre cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción del agua que se infiltra y la que circula en la superficie escorrentía depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. Como se puede observar en la imagen, cuando hay más vegetación menos pendiente, hay más infiltración que donde hay escorrentía superficial. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o más aún por transpiración de las plantas, que éstas la extraen a través de sus raíces. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la escorrentía. ¿Qué es escorrentía? Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente secos, incluido la mayoría de los llamados
desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos. Así como se muestra en la imagen, se puede observar los diversos tipos de escorrentía, la cual tenemos la escorrentía superficial o directa, la escorrentía hipodérmica o subsuperficial y la escorrentía subterránea. Tipos de escorrentía. Escorrentía superficial o directa. Es aquella precipitación que no se infiltra en ningún momento y llega a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la acción de la gravedad. Corresponde a la precipitación que no queda tampoco detenida en las depresiones del suelo y que escapa a los fenómenos de evapotranspiración. El proceso que describe el agua cuando se inicia un aguacero depende de las características del terreno. Escorrentía hipotérmica o subsuperficial. En este caso, el agua de precipitación que, habiéndose infiltrado en el suelo, circula por la parte superior del terreno sin llegar a la zona saturada y reaparece en la superficie, incorporándose a la escorrentía superficial. Y por último tenemos la escorrentía subterránea, la cual esta precipitación se infiltra hasta el nivel freático, desde donde circula hasta alcanzar la red de drenaje. La escorrentía superficial es la más rápida de todas, mientras que la escorrentía subterránea es la más lenta. Por otro lado tenemos la circulación subterránea. Esta se encuentra a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión. Esta se presenta en dos modalidades. Primero es la que se da en zonas badosas, especialmente en rocas cartificadas, que son rocas que están conformadas por yesos y calizas, y comúnmente se encuentran las calizas. Esta circulación es siempre pendiente abajo. En segundo lugar tenemos las que ocurren en los acuíferos en forma de agua intersticial, que es el líquido que se encuentra en los espacios que rodean las células. Esta se llena por poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y capilaridad. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición. Fusión. En sí, esto se refiere a la transformación del agua desde su estado sólido hielo o nieve a líquido, cuando se produce el deshielo, y la temperatura del ambiente en donde se encuentra sube de 0 grados centígrados. Como siguiente punto, solidificación. Es el proceso inverso a la fusión, lo cual esto consiste en el pasaje de agua desde el estado líquido a sólido y ocurre cuando las temperaturas disminuyen, es decir, bajan los 0 grados centígrados. Este proceso puede darse en las nubes, dando lugar a la formación de nieve o granizo, y también sobre las superficies de lagos y ríos, donde las temperaturas son suficientemente bajas. Bueno, la transpiración e intersección es el proceso en el cual el agua lleva las raíces hasta pequeños poros que se encuentran en la cara inferior de las hojas, donde se transforman en vapor de agua y se libera a la atmósfera. Bueno, se estima que alrededor de un 10% de la humedad de la atmósfera proviene de la transpiración de las plantas, mientras que el 90% viene de la evaporación de las superficies acuosas, de los océanos, lagos y otros acuíferos, ¿no? Debido a que el agua se evapora de la superficie de la hoja, tú ves las hojas transpirando. Y durante la estación de crecimiento, una hoja transpira la cantidad de agua mucho mayor a su propio peso. Por ejemplo, un acre plantado con raíz produce acerca de 11.400 a 15.100 litros de agua. Bueno, siguiente. Bueno, los factores atmosféricos que afectan la transpiración son la cantidad de agua que transpiran las plantas varía según la región geográfica y a través del tiempo. Tenemos un factor que es la temperatura, la humedad relativa, el viento y el movimiento del aire y los tipos de plantas. La temperatura, la tasa de transpiración aumenta a medida que aumenta la temperatura, especialmente durante la estación de crecimiento cuando el aire está más cálido.
La humedad relativa. A medida que aumenta la humedad, el aire que rodea la planta, la tasa de transpiración disminuye. Es más fácil para el agua evaporarse hacia el aire seco que hacia el aire saturado. El viento y el movimiento del aire, que es un factor. El aumento en el movimiento del aire que rodea la planta provocará una mayor transpiración. Sí, también tenemos otro factor que es por el tipo de planta. Las distintas plantas presentan distintas tasas de transpiración. Algunas de las plantas que crecen en las zonas áridas, como los cactus, conservan la tan preciada agua transpirando menos, claro, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por la exposición. Muchas gracias. Aquí terminar la exposición.